Dios no permitió que nadie compusiera este aceite, o más bien nadie lo inventara. Dios podría decirle a Moisés: Moisés, ve y dile al mejor perfumista que tú conozcas que me haga un perfume conforme al arte que él sabe hacer, que sea el mejor que él haya hecho en toda su vida. No, Dios mismo fue el que inventó este aceite. Dios le dio los ingredientes con medidas específicos para que Moisés cuidadosamente hiciese este aceite. ¿Por qué? Porque era importantísimo para Dios. Aceite importante. Y vamos a darnos cuenta que Dios quiso dejarnos entender con cada uno de los ingredientes de este aceite. El primer ingrediente, antes de hablar de los ingredientes, quisiera mencionar que la palabra unción proviene del hebreo mishach, que significa cubrir, untar, ungir o frotar. El primer ingrediente es la mirra. La mirra. Muchas personas anhelan tener la unción, pero desconocen del significado de los ingredientes de la unción. La mirra, ¿sabe qué significa la mirra? En hebreo significa amargura. ¡Wow! ¿Cómo es que un ingrediente de la unción significa amargura? Sí, amado hermano. El ser ungido es algo amargo. Y quizás usted dice: ¿cómo es eso, varón? ¿Cómo es que algo bueno va a ser amargo? Sí, amado hermano. Al instante que tú eres ungido, tú comienzas a vivir guerras en tu vida. Cuando Dios te unge, es increíblemente que tú comienzas a vivir levantamientos. El que menos tú te imaginas te hace la guerra. Desde el momento que Dios escogió a José y le dio sueños, yo sé que Dios lo marcó con un propósito. Yo sé que Dios lo ungió con un propósito. Desde ese momento sus hermanos se levantaron en envidia, en celos. La Biblia habla de David. David vivía una vida cómoda en el campo, deleitándose con su arpa, cantándole a Dios tranquilo, sin necesidad, hasta que fue ungido. Cuando fue ungido, Saúl se levantó contra él, el infierno se levantó contra él, el diablo le comenzó a hacer guerra simplemente por ser ungido. Amado hermano, dice la palabra del Señor, aleluya, que cuando el rey de Siria estaba haciendo guerra contra el rey de Israel, dice la palabra del Señor que todos los movimientos que hacía el rey de Siria, ya Israel lo sabía. Al instante, aleluya, el rey de Siria dijo: ¿acaso hay un espía entre nosotros? Gloria al Señor. Pero uno le dijo: no, rey, no es que hay espía, es que en Israel hay un profeta, un ungido de Dios, que le revela al rey de Israel todo lo que tú haces, aún en tu cámara más secreta. Al instante el enfoque del rey de Siria se quitó del rey de Israel, se enfocó en el ungido, se enfocó en aquel que tenía la unción, se enfocó en el profeta, movió todo su ejército para destruir a este hombre simplemente porque era la pieza clave de la victoria en el pueblo de Israel. En otras palabras, que cuando el enemigo sabe que tú eres ungido, te va a hacer guerra. Esta es la parte amarga de la unción, la mirra, amargura. Pero la mirra tiene otras enseñanzas. Sirve para medicina, para preparación de especies aromáticas, y antes se consideraba más valioso que el oro. Por esa causa fue que los 3 reyes, cuando Jesús nació, que le llevaron presentes valiosos, porque eran reyes y eran personas pudientes. Me imagino que sacaron lo mejor de ellos para entregárselo como ellos le llamaron, y en la cual no se equivocaron. El rey que había de nacer, dice la Biblia que uno le llevó oro, otro le llevó incienso y el otro le llevó mirra. La mirra era considerada, amado hermano, en los tiempos antiguos bien valiosa por su utilidad. Se utilizaba como medicina, a pesar de que este ingrediente que es de la unción es amarga, también es medicina. Desde aquí, amado hermano, que podemos entender que hay sanidad a través de la unción. Hay milagros de sanidad a través de la unción, es medicina. Pero hay algo más glorioso, que la mirra se quemaba en los funerales. ¿Sabe para qué? Para esparcir el olor a muerte, el olor a pudredumbre, porque la mirra esparcía un olor casi semejante al olor de la vainilla. Este olor era tan exquisito que esparcía los malos olores, y se utilizaba quemar en los
se utilizaba, aleluya, en los funerales, se quemaba en los funerales para esparcir el olor a muerte. La enseñanza que recibimos de esto es que aún también a través de la unción no tan solo podemos recibir sanidad, sino poder sobre la muerte. Hemos visto tanto en la historia bíblica como en nuestro tiempo personas que han sido resucitados por el toque de la unción. Aleluya. Recuerdo un pastor que me estuvo platicando una historia impactante allá en Puerto Rico, Ponce, donde él estaba dando una escuela bíblica y de momento un niño en la escuela bíblica murió. Los padres y familiares estaban asustados, llorando, el niño estaba blanco y frío. El pastor lo agarró en sus brazos y comenzó a proclamar el poder de la unción, el poder del Espíritu Santo. Y al instante que se manifestó la unción, como la unción contiene mirra, que esparce el olor a muerte, expulsa la muerte, el niño al instante cobró vida. Alabado y bendito sea nuestro Señor Jesucristo por la unción. Ese precioso ungüento que Dios nos ha dejado para nosotros. Porque bien especificó Dios que este aceite no era meramente para la generación de Moisés. Dice Dios en uno de los versículos que leímos: y este aceite será para vuestras generaciones. Habló en plural, no dijo este aceite será para tu generación. Digo, este aceite será para vuestras generaciones. Él sabía que en el siglo XXI iba a haber una generación que iba a anhelar este aceite. Que para el siglo XXI iba a haber una generación, un pueblo que iba a amar con pasión, iba a anhelar profundamente ser ungido con el aceite de la santa unción. Y Dios le dijo a Moisés: este aceite será para vuestras generaciones. Para vuestras generaciones. La mirra, algo precioso de la mirra, y es que la mirra adormece el cuerpo. También se utilizaba como anestésico. Eso lo podemos ver si usted lo puede buscar, en Marcos 15:23, donde a Jesús se le ofreció vino. Cuando Jesús iba a ser crucificado, que iba con la cruz, sufriendo de las llagas que tenía, de los golpes que tenía, se le ofreció vino mezclado con mirra, por la causa de que la mirra contiene propiedades que adormecen el cuerpo. Pero dice la Biblia que Jesús no los aceptó, sino que él quería sufrir en carne propia la crucifixión, es decir, el sacrificio. Jesús sabía que el sacrificio de él tenía que ser en carne propia, para que tu vida y mi vida sea redimida por causa de este sacrificio. Algo importante, la mirra es como un tipo de anestesia. Es decir que, como en ocasiones he experimentado cuando he estado predicando, he vivido ocasiones donde hemos percibido olor a vino. Y he visto personas que a distancia caen al piso. Y ellos expresan que es como un mareo, como que se sienten el cuerpo relajado, como que el cuerpo lo sienten adormecido, como que si le hubiesen puesto una anestesia. Y caen al suelo y cuando se levantan mareados. Lo mismo como cuando una persona va a ser operada, que se le pone la anestesia, se duerme completamente, se le hace la operación y cuando despierta como mareado. Un efecto similar a lo que provoca la unción, porque la unción contiene mirra. Otro ingrediente que quisiera tocar, o más bien otra característica que quisiera tocar acerca de este primer ingrediente, es que la mujer adúltera que fue donde Jesús, cuando Jesús estaba en la casa de Simón el leproso, dice la palabra del Señor que ella entró y rompió la reunión porque tenía deseo de adorar, tenía deseo de postrarse ante Jesús. Y cuando se postró, que comenzó a llorar frente a sus pies, que lo evocó con sus lágrimas, dice la Biblia que ella tomó un perfume de nardo puro en un frasco de alabastro. Quisiera dar un detalle importante, y es que aquel perfume que aquella mujer tomó se conoce como murón, y es una forma de mirra destilada de altísimo precio,
que se usaba en forma de gotas o como ungüento. Por eso fue que ella tuvo que quebrantarlo para poder derramarlo sobre los pies de Jesús, porque se utilizaba como gotas, porque era un perfume caro, costoso. Era mirra. Dice la Biblia que aquel perfume llenó toda la casa. Era un simbolismo de la unción, del ungimiento del Espíritu Santo. Qué precioso, amado hermano. También quisiera tocar el segundo ingrediente, que es la canela. Esta palabra significa erigir. Presten mucha atención aquí. Erigir. Y la palabra erigir quiere decir instituir. Dar a alguien o a algo un carácter o categoría que antes no tenía. Es decir, que cuando la unción toca a alguien, le da una categoría que antes no tenía. Lo traslada a un nuevo nivel. ¿Por qué usted cree que Pedro, que era del burgo, personas iletradas, que no tenían mucho conocimiento, no tenían mucha destreza para hablar frente al público, dio un tremendo mensaje donde más de 3,000 personas recibieron a Jesucristo, fueron impactadas por la unción? ¿Sabe por qué Pedro expresó ese cambio? No porque él tenía las cualidades, sino porque la unción estaba sobre él, porque el Espíritu Santo lo ungió. Y cuando la unción llega sobre una vida, cuando la unción llega sobre un individuo, no importa su procedencia, no importa si es iletrado, no importa si no tiene mucho reconocimiento académico, si no tiene mucho conocimiento quizás seculares, al instante que la unción lo toca, lo traslada a un nuevo nivel, porque la unción tiene canela, que significa erigir, y erigir quiere decir dar a algo o a alguien una categoría o carácter que antes no tenía. Qué precioso, amado hermano, el saber esto. El poder de la unción. La canela se extrae de la corteza interior del árbol y sirve para limpiar los intestinos, produciendo que todas las materias dañinas del cuerpo sean expulsadas. Es decir, que es una especie de purgante. El purgante provoca, amado hermano, que cuando usted tiene problemas en su vientre por la acumulación de los alimentos que el cuerpo, o de las partes del alimento que el cuerpo tiene que expulsar, cuando usted tiene problemas, los doctores le recomiendan un purgante, porque el purgante hace que el cuerpo expulse todas esas cosas dañinas. Así mismo la unción. Cuando usted es ungido, la unción provoca que todo lo dañino, todo lo malo que esté en su interior sea expulsado. Por esa causa es que han ocurrido personas que han sido tocadas por la unción que vomitan resguardos, vomitan trabajos satánicos, pactos satánicos, son libertados porque la unción liberta. La unción hace que todo lo malo que está dentro sea expulsado, tanto espiritual como físico. El poder de la unción. Esta es la canela.